Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando los versículos 17 al 19 del último capítulo de la Carta a los Romanos, el 16, en un tema titulado Advertencia sobre divisiones y tropiezos. Si usted nos ha hecho el favor de seguir los estudios a través de su dispositivo, bueno, pues verá que estamos haciendo un pequeño paréntesis en los nombres que van de algunos versículos, en donde pues son saludos efectivamente, son datos que presenta el apóstol Pablo de algunos colaboradores que han trabajado de manera hermosa para la obra de Dios, y cabe destacar que el matrimonio que nosotros estuvimos estudiando clases anteriores, como bien lo vimos, un matrimonio que apoyó muchísimo al apóstol Pablo, este matrimonio que fue Priscila y Aquila, que los conocieron en un disturbio en el lugar donde estaban pues prácticamente adorando a Diana, cuando el apóstol Pablo va y se formó ahí de veras ahí un enorme alboroto, y ahí defendieron la vida del apóstol Pablo. Muy bien, bueno, pues vamos a proseguir, ya que hace algunos saludos el apóstol Pablo, vienen las advertencias a la iglesia en Roma, y dentro de estas advertencias hay dos señalamientos muy importantes en los que hoy día también no debemos de pasar por alto. Si usted está estudiando con nosotros, le recomiendo que tenga la versión Reina Valera revisada 1960 de la Biblia, así como también tenga usted un cuaderno, tenga usted su bolígrafo para estar haciendo anotaciones, y ahí en el lugar donde es la escuela en casa o la iglesia en casa, o el lugar donde se concentran o se juntan los hermanos para estar estudiando esta carta a los romanos, seguro salen preguntas, y si usted tiene pues la confianza de hacérnoslas llegar, hágalo a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto vamos a contestarlas. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 16 y vamos a dar lectura del verso 17 hasta el 19. Leo la versión Reina Valera revisada 1960. La Biblia dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy bien, antes de proseguir, vamos a presentar el estudio delante de Dios en una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, presento delante de ti este estudio en el que creo. No solamente permites que se transmita, sino que nuestro espíritu, junto con el Espíritu Santo, nos lleve a tomar decisiones sabias, a vivir tu palabra. Creemos y confiamos en el nombre del Señor Jesucristo que tú sigues obrando en nuestros corazones en medida que nosotros disponemos servirte. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre, y confiamos, Señor, que tú también puedes conceder el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Padre, muchas gracias porque en este día en el que nos hemos juntado para estudiar tu palabra, sabemos que has de hablar a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, confiando y creyendo también que todo espíritu ajeno al tuyo tú lo reprendes, y confiando, Señor, que tú has acomodado los tiempos para que nosotros nos sigamos fortaleciendo en el poder de tu palabra, en el Espíritu de Dios. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Luego de los saludos, se esperaría al final de la carta con la doxología habitual y la bendición. Sin embargo, mis amados hermanos en la fe, un párrafo perteneciente se añade a todo lo dicho antes. Los liberales aprovechan para hablar de un añadido al escrito que no corresponde a la carta a los romanos. Incluso afirman que se trata de un párrafo de la epístola
o la carta a los Efesios. Y esto es algo que, por supuesto, no es creíble, pero ese párrafo es semejante también al final de la carta a los Gálatas, por lo que no es novedad que en la carta a los romanos también se incluya. Igualmente ocurre con la advertencia de anatema a quien no ame al Señor, y escrita luego del saludo antes de la bendición en el primer escrito que tenemos correspondencia a la carta a los Corintios, y por supuesto solamente lo menciono en el capítulo 16, verso 22. Muy bien, la exhortación está dirigida a todos los hermanos mediante la fórmula de un ruego o amonestación. Es interesante apreciar el vocablo hermanos, que intensifica la advertencia que sigue a continuación y que reclama la atención de lo que va a decir a continuación por todos los creyentes. Amados hermanos en la fe, el amor piadoso no se goza de la injusticia, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 6. Y es parte de la naturaleza del amor advertir acerca del daño que se puede infligir a aquel que menosprecia la verdad de Dios en la que ellos viven. El amor está siempre dispuesto a perdonar todo mal, pero no condona ni ignora la maldad, en especial dentro de la iglesia. Por lo tanto, Pablo vio la necesidad de incluir esta precaución a los creyentes en medio de los saludos de amor. Amar a alguien de verdad consiste en esforzarse por todo lo que sea bueno para esa persona y oponerse a todo lo que haga daño. Ese es el verdadero amor mutuo que debería existir entre esposos, entre padres e hijos, entre pastores y congregantes y entre todos los creyentes. Por lo tanto, el apóstol Pablo demuestra su amor por la iglesia en Roma, tanto con la expresión de los elogios y su cordialidad, como por medio de esta precaución. Vamos a leer de nuevo, mis amados hermanos, Romanos capítulo 16, verso 17, y veamos este ruego importante que hace el apóstol Pablo. Vamos a ver la primera parte del versículo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Muy bien. La primera palabra que nosotros encontramos en este versículo es la palabra ruego. Esta palabra ruego, que es la palabra 3870 de tu diccionario griego, parakaleo, tiene sus connotados o sus significados y que aplican de la siguiente manera: llamar cerca, invitar, invocar, por imploración, exhortación o consolación. Habla también de orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar. Tiene también y parte de consolación, consolar, exhortación, exhortar o exigencia. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba invitando, rogando, exhortando, alentando a los hermanos en la fe. ¿A qué? A que se fijen. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Te ruego, parafraseo. Te ruego, te suplico, ¿verdad? De manera santa. Oro al Señor, porque es uno de los connotados, orar. Oro al Señor para que ustedes sean diligentes, estoy parafraseando, para que ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se fijen. Y esta palabra, fijarse, que es la palabra 4648 de tu diccionario griego, escopeo, habla de apuntar, de espiar, considerar, fijarse, mirar, como lo hace un atalaya. Entonces aquí el apóstol Pablo les está diciendo, después de que ha escrito la carta a la iglesia en Roma, que habla de inmoralidad, que habla de pecado,
la naturaleza caída del hombre, la salvación, la seguridad de la salvación, la santificación, la elección, las autoridades, la vida en común de los cristianos, los saludos. Les dice, ahora ¿saben qué? Es mi oración, parafraseo, que yo les suplico que pongan atención, que se fijen. ¿En qué se deben de fijar los hermanos? Si algunos piensan, se imaginan que dentro de la iglesia somos corderitos todos, o que todos somos personas buenas, que no hacemos nada malo, no, estamos equivocados. Pablo le dice a la iglesia, fíjense, ¿en qué se deben de fijar? En las divisiones. En hermanos, fíjate, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Como un atalaya, como alguien que está observando, alguien que detenidamente y santamente, sin juicio mal habido, observa a través de la oración el comportamiento de alguna persona, y específico de los que causan divisiones. Fíjate, esta palabra divisiones es la palabra 1370 de tu diccionario griego, dixostasía, y tiene sus connotados de desunión, disensión, división. Pero por supuesto que hay personas que se llaman cristianas y que causan divisiones. Y si nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos en la fe, haciendo un breve paréntesis, y leemos segunda carta de Pedro en el capítulo 2, y si leemos el libro de Judas, nos daremos cuenta que las personas que causan divisiones, que únicamente quieren que los atiendan, que son personas que niegan inclusive la divinidad del Señor Jesucristo, no son cristianos. Entonces Pablo les dice a los hermanos que tengan atención, que presten atención, que observen, que sean diligentes en estas personas que causan divisiones. Y es evidente que el apóstol está poniendo en guardia a los hermanos sobre adversarios concretos y en situaciones concretas de aquel tiempo. Y estos adversarios eran conocidos por los lectores como evidencia el uso, fíjate, regrésate ahí a Romanos capítulo 16, verso 17, y hay una pequeña palabrita. Esta palabrita que nosotros vamos a leer es un artículo, porque si te das cuenta, más os ruego, quiere decir el apóstol Pablo, te invoco, te imploro, te exhorto, oro a ti por ti, hermano, que te fijes, que espíes, que consideres en los que causan divisiones. Por tanto, podían ser reconocidos dentro de la iglesia cristiana. Fíjate, esa sola palabrita nos hace ver que no es uno solo, puede haber varias personas así dentro de una congregación cristiana que causan división. Y nosotros no podemos asegurar de quiénes se trata. Pero la acción de de tales personas con esta conducta, en primer lugar, a divisiones, era fruto de disensiones generadas por la enseñanza de aquellos. ¿Qué quiere decir? La iglesia cristiana acuérdate, Efesios 4, está cimentada, la roca angular, la piedra angular es Cristo. El edificio, ¿verdad? Como dice Efesios, el edificio descansa en la doctrina de los apóstoles y la nutre el Espíritu Santo, nutre al edificio, nutre a la iglesia, al cuerpo de Cristo con esta doctrina. Entonces, quien no está de acuerdo y que está dentro de una iglesia cristiana, que no está de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, imagínense pues, ejemplo, que el Espíritu Santo nos manda no comer ahogado ni de sangre. Pues alguien dice, ¿por qué no? Y sin fundamento puede torcer las escrituras y decir, si el Espíritu lo santifica todo, de acuerdo, pero no cuando el Espíritu Santo nos manda diciendo, lo sacrificado a los ídolos, no lo comas, la sangre, no la comas. Además de eso, ¿verdad? Lo ahogado, nada de eso. Y personas que no están de acuerdo con la doctrina que da el Espíritu Santo, dada por los apóstoles, son personas que causan divisiones. Y Pablo los exhortó a mantener la comunión con un ósculo santo.
Y ahora los llama a ser vigilantes en el sentido de mirar con atención, estar vigilantes a la expectativa. Por tanto, debían estar atentos a quienes procuraban todo lo contrario a la comunión expresada en el beso santo, esto es, lo que venía con el propósito de causar divisiones. Ahora, deberían de cuidarse de los que procuraban turbar la armonía y generar disensiones. Y la palabra divisiones aparece en el catálogo de Gálatas capítulo 5 versículo 20. Se lo conoce como las obras de la carne. Eran agentes que vivían en la carne, operaban conforme a ella y tratan en primer lugar de romper la unidad de la congregación. Alerta. Entonces, el apóstol Pablo no solamente les dice, fíjense, hermanos amados, de los que causan división. Ahora hay otro campo de atención. ¿Cuál es? Los que causan tropiezos. Y esta palabra tropiezos que nos enseña Romanos capítulo 16 es la palabra shandalón, que se escribe dentro de sus connotados rama para trampa, arbusto, arbusto encorvado, causa de desagrado o pecado, ocasión de tropiezo, caer, caída. Entonces te darás cuenta que hay personas como tal, como lo explica el apóstol Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, como lo explica el apóstol Pedro en su segunda carta del capítulo 2, como lo explica Judas, como lo escribe Judas en su epístola, que son personas que andan buscando ovejas o almas inconstantes, las seducen. Entonces, estas personas que abundan en muchas iglesias, yo creo que en el 100% de las iglesias cristianas, están ahí para tropezar a las personas. Muchos de ellos jóvenes o solteros o que buscan tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, seducen a las almas o las seducen para emborracharse o las seducen para robar y total, de acuerdo a su perspectiva, pues no pasa nada. Porque como la salvación no se pierde, ¿verdad? Pueden abusar de la gracia. Esto es totalmente un error. ¿A qué me refiero? No se pierde la salvación, enorme verdad, pero no es licencia para pecar o vivir para el pecado. Entonces no hay un fruto de arrepentimiento, mis amados hermanos. Y esta segunda acción de cuidado sobre estos se establece en razón de otra forma de actuar. No solamente procuran causar divisiones, sino que ponen escándalo, que es como también se escribe la palabra tropiezo. ¿Contra qué? Contra doctrina que ellos habían sido instruidos. ¿Qué le pasó al hermano Tortiliano? El hermano Tortiliano o el hermano Fabricio, ¿verdad? Se discipularon con nosotros y ahora de repente tuercen las escrituras. Dejaron de orar, de tener comunión con el Padre Celestial, dejaron de tener un discipulado, dejaron de estar conviviendo con cristianos, se vinieron para abajo, cayeron en pecado y ahora ven la Biblia, muchos de ellos como fuente de ganancia, otros la tuercen y tropiezan a las demás personas que son recién convertidos o almas inconstantes. De otra manera, mis amados hermanos, procuran que los creyentes abandonen el camino de la doctrina que habían aprendido. Y los cristianos eran enseñados por medio del ministerio de los maestros sobre la doctrina bíblica, santos de Dios, y los principios éticos de comportamiento cristiano. Y Jesús, mis amados hermanos en la fe, había establecido la enseñanza, el discipulado de los recién convertidos. ¿Cómo? Enseñándoles todo cuanto Él había mandado. Vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. En el capítulo 28, santos de Dios. Y veamos con atención, otra vez, en lo que buscas Mateo 28, versos 19 y 20. ¿Qué es lo que tiene que enseñar un maestro, un pastor? Lo que viene en la Biblia. Oiga, pero tuve una revelación, espérame tantito.
La Biblia, los 66 libros, ya fueron inspirados, ya fueron revelados, no hay más revelación. Hay iluminación, de acuerdo a lo que dice Efesios 1, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 6 y capítulo 10. Entonces, cuando surgen otras cosas, que el Señor me reveló la unción del chicle, que el Señor me reveló la unción de la manguera, que el Señor me reveló la unción del zapato, no son más que cosas torcidas que no enseña la Biblia. Solo la Escritura, solo Jesucristo, solo la palabra de Dios son suficientes, hermanos. Fíjate lo que dice Mateo 28, en el verso 19. Por tanto, id y haced, que dice la Biblia, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá hay demasiadas promesas, O sea, levantar discípulos, evangelismo, el ministerio y obediencia del bautismo, ¿verdad? La Trinidad, la doctrina. Vemos también la promesa de la fidelidad del Señor Jesucristo en nuestras vidas hasta el fin del mundo. Hay muchas cosas hermosas, pero bueno, este ministerio de enseñanza precede al bautismo como enseñanza doctrinal en la predicación del evangelio y sigue el bautismo como necesidad formativa de todos los cristianos. El bautismo es un mandato, hermanos, ¿Cuándo lo tengo que hacer? Bueno, te estás discipulando, estás congregándote, el Espíritu Santo te hace ver ya la necesidad de bautizarte. Es una convicción, mis amados hermanos. Me refiero al bautismo en agua. Muy bien. La evangelización y la formación bíblica de los creyentes forman una misma necesidad que debe de ser atendida. No se puede evangelizar, póngale cuidado, no se puede evangelizar sin discipularse. Y no se puede discipular sin evangelizar. No hay tal cosa, mis amados hermanos. Allá el Señor me dirá que digo, bueno, ¿de dónde va a tomar si no te discipulas? Y todo cristiano tiene que discipularse. Y al vivir la palabra de Dios, al ser perseverante en la palabra de Dios, surge un invento de un hombre, él por medio del discernimiento que le ha dado el Espíritu Santo, tiene la capacidad de ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Jesús enfatiza que la enseñanza debe de ser integral, total, comprendiendo no algunas, sino todas las cosas que Él ha mandado. Y la doctrina bíblica es mandamiento por cuanto precede de Dios, es decir, se ha dado para ser obedecida, no es opción. La Biblia no es un libro de información, amados hermanos en la fe. La Biblia es un libro de formación. Y el cristiano no estudia la palabra y no es instruido, entonces va a ser una tragedia en su vida. Pero si el cristiano estudia y es formado por el Espíritu Santo, va a vivir conforme a la palabra de Dios. Amados santos, la formación bíblica del creyente no concluye nunca. Que ya estuve en 17 diplomados, gloria al Señor, vívelos. Quis, felicidades. Oye, ya tengo 1 o 2 doctorados, gloria al Señor, pero no vamos a dejar de aprender. Yo creo, muy en lo personal, que inclusive en la eternidad vamos a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque el día que sepas todo, vas a ser Dios. Y eso es imposible. Los apóstoles entendieron esto claramente, hermanos, y dedicaron a formar a los creyentes en la palabra de Dios. Y cuando una iglesia nacía como resultado de la evangelización, se buscaba el modo mejor para que maestros formasen en la palabra de Dios a sus nuevos creyentes. Solo la palabra de Dios forma. Solo las escrituras, ya te decía, no es información, es formación. Por ejemplo, búscate Hechos capítulo 11, verso 25 al 26, en donde Bernabé hizo con la iglesia de Antioquía.
buscando a Pablo en Tarso y reuniéndose los dos durante un año para formar a los creyentes. Un año. Un año estaba ahí, escuela en casa, ¿verdad? Iglesia en casa, ahí en el discipulado, en el taller, ¿verdad? Ahí en el garage. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 11, verso 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Es la primera vez que se le llama, de acuerdo al libro de los Hechos, a estos discípulos cristianos. Ahora, fíjate, nada más te digo. El mismo apóstol establece la cadena de la enseñanza de la iglesia, ya que él escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, solamente lo menciono. Él dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es muy importante también. Si usted es una persona que le ha mostrado el Espíritu Santo, que es maestro, que es un pastor, use los dones que Dios le ha dado, los oficios que Dios le ha dado para formación de los santos, dice la Escritura. ¿Hasta cuándo? Hasta el arrebatamiento. Si usted es una persona, igual, no me malentienda, sabe que me encanta cantar, pero no tiene ese don, no tiene ese llamado. Tiene que ser idóneo, adecuado a lo que Dios le ha llamado. No puede ser el ministro sábelo todo, no puede ser el que hace todo nada más, ¿verdad? Y hay una intención ahí clara en el corazón de las personas. Use sus dones. Lo estudiamos muy bien aquí en la carta a los Romanos. El maestro, ¿verdad? ¿Eres tú? ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son todos maestros? No. Pero todos formamos un cuerpo en Cristo. Y Dios ha dado los dones como Él le plació. Entonces, cuando yo veo los dones que Dios me ha dado, Dios mío, es que yo quisiera ser como el hermano Ruperto. El hermano Ruperto tiene, hombre, ¿no? Pues como voz de arcángel. Pero sabes tú, eso no fueres llamado. Eso es inmadurez, mi hermano. Entonces te tienes que tú, ¿verdad?, dejar llevar por el Espíritu Santo para formar con lo que Dios te ha dado edificación de los santos, ¿verdad? Dice Efesios. Con lo que Dios te ha dado para edificar a los santos, con los dones que Dios te ha dado, y nunca te despegues de la palabra de Dios, no en el intelecto, sino en el espíritu. Muy bien. Claro que es importante el intelecto, pero es más importante vivirlo. Puedes aprenderte los 1680 capítulos de la Biblia, pero nunca vivirlos. Y es ahí como un tesoro sin valor en la persona. ¿Cómo sin valor? ¿Por qué? Porque nada más es intelectual. No cabe duda de que el pensamiento apostólico estaba la formación de los creyentes. De ahí que Pablo demanda una y otra vez de Timoteo que se predique la palabra. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, no pone en guardia a los creyentes contra ciertas opiniones controvertidas, sino que él les dice: pongan atención, el ataque al corazón de la doctrina bíblica, el fundamento común del evangelio. Por eso la enseñanza que traían los que venían con ánimo destructivo era poner ante los creyentes a escándalo, a tropiezo en la vida de los creyentes. ¿Cómo ha sido lastimada la iglesia con el humanismo? La psicología cristiana, los pseudo decretos inventados por los hombres. Ese es el ataque al corazón de la doctrina cristiana, la que forma, la que edifica, la que cambia corazones, la que glorifica al Señor Jesucristo, la que hace que los hombres vean con ojos espirituales que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Contra eso es el ataque. Regresamos a Romanos capítulo 16, verso 17. Por eso el apóstol Pablo decía: fíjense, había un dicho muy popular acá en México, de hace muchos años, de un personaje que
que surgió en la televisión cuando todavía era en blanco y negro. Ojo chícharo, fíjense, ¿de quiénes? De los que causan divisiones, que no están de acuerdo con la doctrina, y luego todavía tropiezan a la gente. Su conducta producía disturbios en la congregación. Dice Romanos 16:17. Mira, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Muy bien. Tal actitud estaba, por supuesto, en contra de la doctrina, santos hermanos en la fe, ya que el comportamiento de comunión y paz era la parte de la enseñanza apostólica. Acuérdate, lo vimos en Romanos capítulo 13. Somos deudores de amor. Y somos uno en Cristo. Y las divisiones y tropiezos no eran solo un mal en la iglesia, sino una oposición a la doctrina. Pues no, que la palabra de Dios dice que somos uno, y allá Pancho López y Joaquinito se están peleando por algunos versículos porque no están de acuerdo. A ver, espérame tantito, ¿verdad? Lo vimos también en Romanos capítulo 13 y 14. Dios nos ha llamado a unidad. Y cuando una persona, es que, fíjate que grave, otros, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor o el maestro o el expositor de la palabra de Dios, porque, esto es serio y cierto, porque él dice que es pecado el adulterio. Cuando David tuvo varias mujeres, cuando Salomón tuvo varias mujeres, tuercen las escrituras. Y estos causan tropiezo y divisiones. Generalmente estos que causan conflictos en las iglesias, tanto en el tiempo apostólico como ahora, son quienes quieren mantener sus tradiciones, dándoles el valor que corresponde solo a la palabra. Ponle cuidado. Ejemplo, es que la iglesia fulana de tal tiene más de 70 años. Y la fundó el apóstol y el profeta, ni creas. Entonces le mandamos a hacer una placa, y en esa placa pusimos los nombres, y es por tradición que todos los domingos lleguemos y demos gracias a Dios por la vida de estos hermanos, que nosotros sabemos ya están en la presencia de Dios, y bueno, saludemos a la placa. Eso es idolatría. Y esas tradiciones, eso es cierto y existe, no son bíblicas. Fíjate muy bien. Quienes visitan los creyentes más débiles para alcanzar con ellos sus seguidores, haciendo un grupo de presión que dividía la congregación. Ahora fíjate, en tiempos de Pablo podrían tal vez ser los judaizantes. Pero en todos los tiempos de la iglesia, y también ahora, hay quienes no soportan ningún progreso que altere las formas de lo que siempre se ha hecho, o lo más grave, que a pesar de no tener base bíblica, procure modificar aquello en que hemos sido enseñados. No se detendrán en nada, hermanos, con tal de mantener su sistema, y aunque sea a consta de dividir la iglesia, son débiles para ceder, pero fuertes para escandalizar. Y hay tantas cosas, mis amados hermanos, o sea, por ejemplo, ya les decía lo de la placa, y es que es tradición de la iglesia que cada mes, cada día fulano se haga esto, aquello. Oye, pero no viene ni en la Biblia, es una tradición de la iglesia. Ahora, hay tradiciones, ¿verdad?, que no son pecado, y hay tradiciones que realmente pueden traer división, y eso lo analizamos muy bien en Romanos capítulo 14 y 15, de que los débiles reciban a los fuertes reciban a los débiles, pero no para contender. ¿Qué es lo que se debe de hacer con estas personas que causan división, que meten chismes, que están tropezando a las demás hermanas? ¿No lo contesta la Escritura? Dice el Romanos capítulo 16, verso 17, mas os ruego, hermanos, que estés vigilante, que seas como una atalaya, que os fijéis en hay varios, que causan divisiones, tropiezos
en contra, no de Pancho López, no del pastor, de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice el Espíritu Santo en la parte final del verso 17? Que os apartéis de ellos. Esta palabra apartar es la palabra 1578. Eclino, desviarse, evadir, declinar, apartar. Oiga, el hermano Saturnino nos enseña la palabra de Dios en primera carta a los Corintios que los fornicarios, los adúlteros, los afeminados no heredan el reino de los cielos. Entonces el hermano dice que es salvo, pero dice él que tiene a su esposa, pero también tiene algunas amiguitas que las está llevando al evangelio y de repente se queda a dormir en la noche con ellas. Se le llama fornicación, adulterio. Al hermano ya se le exhortó, al hermano Melquiades o al hermano Saturnino, y el hermano no entiende y está causando división y tropiezos. ¿Cómo que es cristiano cuando anda detrás de las viuditas jóvenes? Y las otras completamente cargadas de emociones, que se sienten solas, no se disipulan, les dicen ojos azules y ya se la creyeron. Con los tales cabe solo una forma de comportamiento: aléjate de ellos. No comas ni con ellos. Sin duda, en los tiempos apostólicos venían de afuera y procuraban entrar en la iglesia. A estos no había que recibirlos ni darles la bienvenida. Vamos a segunda carta de Juan, capítulo 1. Y fíjate, versos 8 al 10. Sí, ahí viene el aparente hermano Rutilo y pero si de veras, dicen acá, ojo alegre en México, o anda buscando a quien, o así como Satanás buscando a quien devorar, pero también le pide prestado a medio mundo y también sabes que trae unas ideas pero mafufas y tuerce la palabra de Dios. No lo recibas. Versículos 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué quiere decir? A estas personas las hemos evangelizado, a estas personas el Espíritu Santo las ha formado, hemos trabajado e invertido en ellos. Cuídalas. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido al testigo de Jehová, al mormón, para participar en sus malas obras, el apóstol no quiere que discutan o polemicen con ellos, sino simplemente que eviten totalmente a tales personas. Los hermanos poco formados podían ser desviados fácilmente por la astucia de los que procuraban, ¿qué? Dividir la iglesia. Y el mejor método es apartarse de ellos. Ya le hablamos, no quiere entender, causa divisiones. Dios mío, que le bendiga a Dios, pero ya no nos juntamos con él. Porque esta palabra, os alejéis o apartarse, implica que no eran de la congregación, sino que venían de afuera, muchos de ellos. Y a estos no les había de acoger la vida de congregacional en la iglesia, y debían todos los cristianos estar advertidos por ellos. Amados hermanos en la fe. Vamos al versículo 18, hasta donde, del capítulo 16 de Romanos, hasta donde nos permita el tiempo. Y si no, pues lo vemos en la siguiente exposición de la palabra para no quedar a medias. Pero fíjate, dice Romanos capítulo 16, en el verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los que ingenuos. Amados, santos, por eso la importancia de no perder la comunión con el Padre Celestial a diario. Urgente. Ayer
tengo 3 semanas, 2 semanas, no sé cuánto, ¿verdad? Alguno dirá, de que no estoy teniendo comunión con el Padre Celestial. Ay, cuando me toca poder alguna clasecita es cuando medio estudio, medio leo. Ahora como le toca a Juancho, pues el que se encargue. No hay seriedad ni perseverancia. Entonces el carácter se vuelve tosco, muchas veces agresivo, ¿verdad? Y otras tantas, se pierde el discernimiento. Y a estas personas que meten divisiones, que son chismosos, que tuercen las escrituras, no son cristianos. Otra vez, segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Falsos maestros. Vamos a buscarla para que no te quedes con la duda. Segunda carta de Pedro. Fíjate muy bien. Segunda carta de Pedro. Cómo el Espíritu Santo advierte. Capítulo 2. Te leo unos versículos para que te des cuenta, porque es todo el perfil de los falsos maestros que causan divisiones. Fíjate, dice la Biblia, pero hubo también, capítulo 2, verso 1 de la segunda carta de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hasta aquí nada más, date cuenta de una cosa. Estaban entre el pueblo y de manera disfrazada, encubiertamente, metían herejías destructivas. Y luego negaban al Señor, pero no es todo eso. Verso 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase clarito. Y lo estamos viendo ahorita en estos versículos, porque son personas que seducen. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay quien toma en los últimos versículos, dice, es que perdieron la salvación. De ninguna manera. Es que Pancho López iba a la iglesia, de repente sucedió algo, ya nunca regresó y ¿sabe qué? Muy mal, y pasaba esto y aquel otro, nunca denotó un genuino arrepentimiento. Obvio, no somos jueces, pero los frutos muestran quiénes somos. Pero si te das cuenta, en el versículo 1 habla de falsos profetas. Nunca fueron cristianos. Y el versículo 21, verso 20, discúlpame, desde el verso 20. Ciertamente, verso 20 del capítulo 2, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez entre ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Habla de los falsos maestros, de los falsos predicadores. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nunca fueron cristianos. Su corazón nunca fue transformado. Hebreos 6, Hebreos 10. Y de estos, dice el Espíritu Santo en la pluma de Pablo, en la iglesia, en el estudio, fíjense, de los, L-O-S dice el versículo, que causan divisiones y tropiezos. Y cuando una persona enseña a que lo obedezcan a él nada más, enseña, inclusive, esto es impresionante, ahí nacen las sectas, enseña, a mí nada más me obedeces, nada más haces esto para mí, y no son de veras doctos, aunque pudieran aparentemente conocer la palabra de Dios, pero las tuercen y manipulan a las personas, son falsos predicadores. Santos, el Espíritu Santo insiste con amor que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y que no dejemos de buscar la palabra de Dios como lo hace un niño con la leche. De vivir la palabra de Dios, porque nuestra
la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amados hermanos en la fe, vamos a orar y demos gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias por este tiempo tan hermoso en el que has hablado a nuestra vida y a nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos insiste de manera amorosa de que te busquemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Que perseveremos en la enseñanza de la palabra de Dios. Que te sirvamos con honra y con honor y con gloria para ti, Padre Celestial, a través de los oficios que nos has dado. Que no perdamos la brújula y que seamos constantes en el estudio de la palabra de Dios para vivirla y enseñar tus escrituras. Que estemos alertas, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que seamos sensibles a tu voz y sobre todo, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Tu palabra, que es fiel y verdadera, nos dice que el pecado separa. El pecado lleva al infierno. La paga del pecado es la muerte, mas tu regalo es la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice que hay perdón en el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su resurrección. Si en este día usted quiere recibir a Jesucristo, primero reconozca que le es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Volver a entrar al vientre de su madre? No, porque sin Cristo usted está muerto espiritualmente. Necesita a Jesús. Necesita al Espíritu Santo, necesita reconocer que a través de sus obras externas, de los rosarios, de la misa, de muchas cosas, no puede tener la salvación, sino únicamente a través de Jesucristo. Y al ver con ojos espirituales el sacrificio de Cristo en la cruz, reciba a Jesús, porque es la oportunidad que el Santo Espíritu de Dios nos da. Junto conmigo, diga esta oración: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que en Jesucristo fueron puestos mis pecados. Su cuerpo fue resucitado de entre los muertos por su Santo Espíritu. Él venció a la muerte, venció el pecado, venció el infierno, venció al mundo, y a través de su muerte y resurrección nos hace sus hijos. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, por el milagro de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el que se ha expuesto la palabra de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero
porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.